Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Antonio Grael patrocina esta reacción. Nos trae a una banda que se llama Sprints y la canción Desire. Es un directo en el KEXP, como en ocasiones anteriores, que hemos tenido ocasión de ver a grupos pasando por allí. Bueno, es una banda que son de Irlanda, están desde el 2019. Y tenemos a Carla Chup, voz y guitarra, Sam McCain al bajo y la voz, Jack Callan a la batería, Zach Stephenson, guitarra desde el 2024, y luego han tenido una serie de miembros como Cole O'Reilly, que era la guitarra hasta entonces, ¿no? Ujú. El grupo lo fundan Carla, Colm y Jack, amigos de la infancia y tocando juntos desde que tenían 10 años, quienes reclutaron a Sam para tocar el bajo, aunque no se hicieron profesionales hasta el 2019, fecha en la que publicaron el primer single. Entre el 19 y el 23, pues fueron publicando más singles, EPs. En 2024, su primer disco de larga duración y giraron durante 4 meses, de febrero a mayo, por Europa, Estados Unidos e Inglaterra, a foros completos en sus fechas británicas 5 meses antes de los conciertos. Tras esa Toma ya. gira, Colm se retiró porque deseaba alejarse de la vida pública. Los conciertos que dieron durante ese verano fueron con diferentes guitarras invitados hasta la llegada de Zack como integrante oficial del grupo. Así que se fue él y no lo echaron, vale. En 2025, tras un 2024 en el que la banda tuvo que lidiar, además de con el éxito y la pérdida de uno de sus pilares, también con rupturas sentimentales, el caos mundial, em, que son personas progresistas y muy concienciadas respecto a temas sociales, em, replanteamientos personales y como grupo sacaron su segundo disco que, a pesar de todo lo vivido, o tal vez gracias a ello, es aún mejor que el primero. La música de Sprints es punk y garage potente, pero también muy profundo, con espacio para la tranquilidad y la calma, junto con el caos y el ruido. Todo ello amalgamado en el interior de sus composiciones eminentemente guitarreras, y este tema es el que cierra su segundo y último disco, que le parece un reflejo perfecto de lo que es su música y de lo que deben haber sido sus vidas estos últimos años. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Walk slow, it's coming round the corner. You can hear the call. It's coming round the bend. It's moving fast and hard. Hits you like a freight train, but your heart is scarred. Your tissue soft like membrane, and it falls apart. The sweet stuck in your teeth, oh, is it you or me? I'm tasting, I can tell between the good and bad. The best you ever had, oh, I'm glad. The bitter doesn't make you sad. The tears are running down in teams. Oh, I do believe I lick them from your cheeks. I'll pull you up the stream, carry crucifix and country just to hear you scream, scream and set you free. Fool me once, fool me twice, I'd let her fool me again. She's the danger, I'm the pen, I just wanna
Bueno. A ver, esto irá de menos a más. Pero muy de menos a más. Sí, sí, se están tomando su tiempo. A ver, vamos a ver. Em, yo creo que es importante analizar la letra para saber todo este contexto, ¿no? A ver, Desire reflexiona sobre el deseo como una fuerza contradictoria, capaz de impulsarnos y de destruirnos al mismo tiempo. La letra explora la obsesión, la vulnerabilidad y la necesidad de romper con aquello que nos consume. Y utiliza imágenes repetitivas que, bueno, van reforzando la sensación del conflicto interior. Bueno, sí, la interpretación, bueno, pues que vemos hasta el momento, yo no sé si está intentando am, convertir esa lucha psicológica en música que después yo espero que explote como una descarga de energía, ¿no? Porque esto tiene que pasar Sí, por, sí. por Ah, fases. claro, además que ha empezado ahí muy acústico, digo, pues vaya punk. Me ha pillado ahí un A poco ver, casi con el culo torcido, digo, la qué canción raro, ¿no? son casi 7 minutos y llevamos un tercio de la canción, ¿vale? Así que poco a poco, Sí, sí, ya está empezando a subir, así que sí, ya sí. han entrado la guitarra, la batería y Ujú. ese bajo que ha hecho ahí como una tormenta. Sí, bueno, básicamente estaba ahí eh, restregando la púa para que sonara así como los armónicos y tal, y después manteniendo ahí Sí, la sí. nota mi hasta el infinito y más allá. Y bueno, vamos a ver en qué deriva esto. Ella con acordes abiertos, la guitarra entrando muy suave, la batería solamente ha sido pie de bombo y caja, Sí, sí. es decir, minimalista a tope. Veremos qué es lo que, cómo va evolucionando esto. Yo entiendo que esto, mm, Esto va para arriba. efectivamente, esto tiene que pegar algún cambio en algún momento. Así que vamos a ver qué tal. Cider, it's bringing up the fire. Pull the spit, burn it higher. Let consumption lead desire. Fool me once, fool me twice. I let her fool me again. She's the danger, I'm the pen. I just wanna play pretend. Share a secret, tell no lies. Put your soul for sacrifice. Purse your lips and let live die. I wanna eat you alive. I wanna eat you alive. I wanna eat you alive. I wanna eat you Bueno, efectivamente, esto va para arriba.
están ya ganando intensidad. A ver, Sí, sí. esta actuación em, quiere crear tensión y bueno, lo va consiguiendo desde el primer compás porque te tiene ahí como atrapado, ¿vale? Diciendo, Sí. ¿qué va a venir después? Estás expectante, ¿eh? Claro, al principio como no hay, a ver, no hay grandes cambios de volumen ni de efectos y la banda va construyendo la intensidad, aumentando poco a poco la presión rítmica mediante la guitarra que está siendo muy protagonista, una batería seca, una interpretación vocal cada vez más agresiva Sí. y, y bueno, mm, ya está tomando forma esto, ¿no? Ya mm, cada uno está creando ahí su propio espacio sonoro y pero son más de crear como ambientes que una armonía, una melodía per se, ¿vale? Porque, a ver, la- está todo muy chulo, pero las cosas como son, no son muy técnicos, ¿vale? Esta gente de conservatorio poco, pero no se trata de eso, se trata de buscar sonido, Claro, de buscar disonancias, de buscar algo que vaya removiendo por dentro a la gente que lo va escuchando, ¿vale? Es decir, ya sea una sensación, ya sea de desconcierto o de cualquier otra cosa, pero claro, efectivamente. que te cree como algo que tengas ganas, como nosotros, de saber qué viene después, ¿no? Yo creo Una que ansia viva. eso es, eso es. A ver cómo va esto. Nos hemos pillado ahí, vamos. Sí, sí. Que le ven hasta los empastes. Venga, seguimos. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. The good, the bad, the best you ever had. Walk slow, it's coming round the corner. You can hear a call. It's coming round the bend. It's moving fast and hard. It hits you like a freight train. Discover new music at listenerpoweredkexp.org. ¿Qué le pasa Pero al ¿qué le pasa? guitarrista? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha cargado la guitarra o le ha dado una lipotimia? ¿Qué ha pasado aquí? No sé, yo cuando se ha quitado la guitarra digo, le va a enchufar ahí al suelo. Pero Pero, no, se ha agachado y, y se ha pero, puesto como a tocar y esto, tío, el pe... la- la- Está ahí sudando está, no, sudando estaba desde el primer segundo, pero que le ha dado un chungo en directo. en directo, porque mira, la mano está roja como un tomate, hay diferencia de color, ¿eh? Y él está pálido. Y aquí, ¿qué con? Además tenía el aparatito ese que vibra, ¿no? En vez de la púa. Sí, lo puso después, sí. Pero este momento, después de ese momento de locura, lo siguiente que vemos es
a este hombre tirado así agachado, como si le hubiera dado un chungo, ¿vale? Eh, lo mismo al tirar la guitarra al suelo se ha cargado algo y ahí No queda. sé, no sé. Es un poco extraño. En fin. Pero sí que han subido, ¿eh? Claro, claro, claro. Es decir, Han cogido velocidad y no veas, ni... desde luego toda la actuación la han convertido en una experiencia muy física, ¿vale? Aquí Sí, sí, sí. la tensión pesa bastante. Bueno, pues, a ver, es una interpretación interesante, Sí. ¿vale? Es que estamos sin palabras. Sí, sí. Lo que te decía, técnicamente no persiguen ni una emisión limpia, ni un canto tradicional, ni... es... Lo de la voz es más casi una voz hablada que cantada, excepto la parte última de los gritos. Mm, claro, porque en algunos momentos cambian esa especie de... am, sí, porque realmente no estaba cantando, estaba como hablando, estaba recitando y después ya es la proyección casi desgarrada cuando la intensidad emocional lo requiere. Sí. Am, bueno, es curioso. También me llama la atención con lo que le ha dado ella con la guitarra acústica, ha empezado ahí a darle candela. Ahí va. Y la guitarra no tiene ni un arañazo. Yo no sé cómo, ¿vale? ¿Qué tipo de barniz o lo que sea le han dado protector a la guitarra? Mira, está perfecta, ¿vale? Y ella le daba ahí como si no hubiera un mañana. O eso, o estrenaba la guitarra ese día, vamos, porque, Puede ser también. ostra- porque normalmente si tocan así, esta guitarra tiene que estar con mucho desgaste y hecha polvo en algunas partes. Ya. Bueno, en fin, toda una experiencia. Gracias, Antonio Grael. Además, de verdad, como siempre. Como siempre. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos y haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.